Hola a todos y a todas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Asma y yo soy especialista de programas de las subvenciones de UWW en la iniciativa de formación y asistencia técnica. La verdad es que es un placer contar con todos ustedes en el día de hoy. Y hoy nos vamos a centrar en el acceso lingüístico. Para ello contamos con Shannon Han, que es manager de programación senior del Instituto de Asia y del Pacífico sobre la violencia de género. Además, es un centro de recursos de asistencia técnica y de interpretación. Así que muchísimas gracias, Canon, por estar con nosotros y por compartir tu experiencia en este tema. Le pasamos la palabra. Muchísimas gracias, Aspan. En primer lugar, me gustaría felicitarles el año a todas las personas y también pienso muy fuerte en las personas de Los Ángeles porque están experimentando una tragedia horrible con todos estos fuegos que están produciendo. Me gustaría también agradecerle a todo el mundo el hecho de que estén con nosotros en el día de hoy. Tenemos mucha experiencia hoy en esta sala. Estoy seguro de que he trabajado con algunos de ustedes en el pasado, así que si tienen pues algún comentario sobre lo que estamos hablando en el día de hoy, si quieren estar en desacuerdo conmigo, por favor, no duden en comentarlo también. Y la verdad es que es un placer poder estar aquí para hablarles sobre el Centro de Cursos de Asistencia Técnica para la Interpretación. Les voy a explicar el tipo de apoyo que podemos brindarles y para ello voy a empezar teniendo una conversación sobre algunas de las temáticas que más nos solicitan, sobre todo a la hora de brindar formación y asistencia técnica. Si tienen cualquier tipo de pregunta, de comentario, sería maravilloso si pudiesen dejarlos en la cajita de preguntas y respuesta y Mackenzie se va a encargar de leerlos conforme vayan llegando. El Centro de Recursos de Asistencia Técnica para la Interpretación ofrece asistencia técnica y formación a beneficiarios de las subvenciones de la OVW, organizaciones nacionales, coaliciones estatales y programas locales sobre acceso lingüístico e interpretación. Nuestra experiencia se centra en el cumplimiento del título 6, el desarrollo e implementación de planes de acceso lingüístico. La interpretación oral, la interpretación en lengua de señas para víctimas sordas que no utilizan la lengua de señas americana, el cumplimiento de las leyes y políticas federales y estatales de acceso lingüístico. Además, todo esto también enfatiza establece claramente una distinción entre la defensa bilingüe y la interpretación. Y además también recopilamos recursos y materiales para los beneficiarios sobre el acceso lingüístico. Esto incluye, por ejemplo, modelos de planes de acceso lingüístico de otras agencias de formación de recursos que se han creado en temas de violencia doméstica, agresión sexual, violencia en el noviazgo, acecho. Y básicamente, pues somos una ventanilla única sobre todo lo que está relacionado con los accesos lingüísticos. Cualquier pregunta que tengan en este sentido, pueden venir y preguntarnos. Y si no tenemos ese conocimiento en el ESTA, pues encontraremos a las personas que sí que tienen este conocimiento. Algunas de las temáticas que más nos solicitan o para las que tenemos que apoyar con asistencia técnica es colaborar con otras agencias y organizaciones. Es decir, nuestros beneficiarios de WW trabajan con nuestras agencias aliadas, sobre todo pues suelen ser tribunales u otras agencias de gobierno local que no están brindando acceso lingüístico significativo. Entonces, estamos trabajando con los beneficiarios para que puedan brindar formación y la creación de capacidades para asegurar este acceso lingüístico que estamos mencionando. Otro área que también hemos identificado es que no contamos con muchos intérpretes cualificados. Entonces, para ello lo que hacemos es hacer formaciones sobre las habilidades de interpretación, centrándonos sobre todo en que estén basadas en el trauma. Así que poco a poco, a través de esta presentación, van a entender cuáles son los requisitos del título 6 de la Ley de Derechos Civiles de 1964 cuando trabajen con sobrevivientes y además a identificar algunos de los recursos para ayudar a mejorar su plan de acceso lingüístico. Así que vamos a tratar muchas cosas
Yo voy a ir un poquito rápido porque tenemos, pues esto serían 2 horas, pero no se preocupen porque nuestro trabajo es centrarnos para que puedan abordar todos estos problemas. Así que, por suerte, no será la última vez que vayamos a hablar juntos. Y el número 3, identificar recursos que ayuden a mejorar los planes de acceso lingüístico. Lo primero que pueden hacer es añadir mi información de contacto. Así, pues mira, ya tienen una cajita completa. Y ahora me gustaría hacerles una pregunta muy rápida y pueden responder en el chat. Me gustaría saber cuántos de ustedes dentro de su organización cuentan con un plan de acceso lingüístico. Solo contestar un sí o un no. Vale, veo muchos sís y un par de nos. Lo que les diría es que a pesar de que no tengan algo escrito, sí que tienen algo, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que sí que tienen un plan. A pesar de que quizás no esté escrito, ya están haciendo algo. Por ello, me gustaría animarles a que se tomen el tiempo para escribir qué es lo que están haciendo actualmente. Porque, como estamos diciendo, tener un plan de acceso lingüístico es muy importante. Además, vamos a destacar también los desafíos que pueden aparecer a la hora pues de tener este acceso lingüístico y cómo podemos ayudarles a abordar estos desafíos. ¿Y por qué estamos hablando del acceso lingüístico? Pues por supuesto tenemos el título 6, que es una de las condiciones para recibir fondos federales. Y ahora lo que me gustaría hacer es hablar sobre mis experiencias cuando yo, pues sobre todo brindo servicios directos. Y me gustaría explicarles por qué el acceso lingüístico es tan importante para los sobrevivientes, sobre todo con el trabajo que hacemos y por qué esto también es importante para nosotros. Quizás algunos de ustedes ya han escuchado mi historia, no obstante, a mí me gusta compartirla porque es algo que ayuda a destacar muchas cosas importantes. Entonces, hace mucho tiempo, cuando yo me dedicaba a las leyes, yo asistía y representaba a personas bueno, pues que tenían temas de psiquiátricos involuntarios. En California, por ejemplo, una persona pueden hacer que vaya a un lugar de involuntario psiquiátrico porque es un peligro para ella misma o para otros. Entonces, lo primero que hacen es hacer una evaluación de 72 horas. Entonces, según esa evaluación, ese individuo puede ir a un hospital y adicionalmente el hospital puede solicitar algo que es como otra petición. Eh, Además, esto evita que las personas puedan negar el hecho de recibir medicación. Básicamente, mi trabajo era representar a las personas en las audiciones, así que se iba a producir estos 14 días y tenían derecho a hablar con un oficial de la audiencia administrativa y también pues tenían derecho a ser representados por un abogado. Entonces yo llegué al hospital y pues vi que era un caso bastante típico, muy típico de hecho. Se llamaron al 911. El marido indicó que la mujer no estaba tomando la medicación y que le preocupaba mucho su seguridad y la seguridad de los niños. Así que todo esto aparecía en el informe policial. Hablaron con el marido y los padres y basándose en esto, establecieron que la mujer era un peligro para ella misma, era un peligro para el resto, para los niños, entonces se la llevaron a la unidad del psiquiátrico. Después hicieron una evaluación y le identificaron que tenía paranoia esquizofrénica. Ella era un peligro para ella misma, para otros, para sus niños y no podía cubrir sus necesidades básicas. Así que básicamente la familia no iba a ocuparse de sus espaldas. Y si la liberaban de allí, pues no tendría hogar. Al final establecieron que tendría que esperar 14 días y finalmente diagnosticaron con paranoia y esquizofrenia y además indicaron que no quería tomarse la medicación, por lo tanto, peligrosa para ella misma, para otros, que no podía cubrir sus necesidades básicas. Y cuando yo estaba allí, dije, bueno, vale, pues muy bien, no va a hablarme. No obstante, cuando eché un vistazo al nombre, me di cuenta de que era un nombre coreano.
como conforme vayamos trabajando juntos, pues se darán cuenta de que mi coreano es muy malo, ¿eh? Pero yo no soy capaz ni de decir hola, pero lo intenté. Entonces me acerqué a ella en el psiquiátrico, en la unidad de psiquiatría, y le dije, hola, yo soy su abogado, y dije esto en coreano. Y le dije, el hospital quiere que se quede aquí y darle medicamentos. Puede quedarse aquí, tomarse los medicamentos y firmar aquí, o si quiere irse, puede hablar con un juez hoy. La mujer me miró y me dijo, no quiero estar más aquí, quiero irme a mi casa. Así que, por supuesto, no era catatónica. Lo que pasaba era que ella no hablaba inglés, no hablaba ni una palabra de inglés. Por lo tanto, yo aconsejé al hospital y al oficial de la audiencia administrativa que tenía que obtener a alguien que hablase coreano. Por desgracia, el hospital no podía traer a nadie que pudiese hablar coreano. El hospital en ningún momento le aconsejó sobre sus derechos, tampoco le habló sobre los riesgos, los beneficios del tratamiento. Yo finalmente pude obtener a un trabajador social, y fue el tercer o cuarto día donde esta mujer estaba en la unidad psiquiátrica. Y el trabajador social me acompañó a la unidad de psiquiatría para hablar con ella. Entonces, el trabajador social habló con ella durante menos de 5 minutos. Después fue al lugar donde estaban las enfermeras y le dijo, bueno, quiero que se tome esta medicación. Durante menos de 5 minutos estuve hablando con ella y la mujer dijo, sí, por supuesto, me voy a tomar estos medicamentos porque son mis medicamentos. Por lo tanto, durante todo este tiempo estaba negándose a tomar los medicamentos, estaba ejerciendo su derecho de no tomar medicamentos que no reconociese. Y en ningún momento el hospital se interesó en saber qué es lo que se estaba tomando. Lo que descubrimos tiempo más tarde es que en este momento lo que ocurrió fue lo siguiente, que las tres personas en las que ella confiaba para hablar en inglés, que estaban tomando todas las decisiones sobre la mujer, eran el marido y la familia del marido. Entonces eran ellos quien decidían sobre ella. Básicamente lo que querían hacer es llamar a la policía y que la arrestasen. Así que sabiendo todo esto, vemos que tenemos una persona a la que dos psiquiatras la han diagnosticado con paranoia y esquizofrenia, ¿verdad? Y además también tenemos a las fuerzas del orden, quien la han identificado como un peligro para ella misma y un peligro para sus hijos, además de los dos psiquiatras. Por lo tanto, si tuviese que haber una orden de protección, ¿quién obtendría la orden de protección basándonos en estos hechos, en este escenario que acabo de compartirles? El esposo obtendría esta orden de protección. Si ella, por ejemplo, quisiera eh, iniciar el trámite de divorcio, ¿tendría la custodia de los niños? Entonces, bueno, cuando estamos pensando en el acceso lingüístico y estamos hablando de acceso lingüístico, eh, hay que entender cuál es el impacto que tiene el acceso lingüístico en las personas sobrevivientes, en sus vidas, en sus elecciones, y hay que también que pensar en todos los sistemas con los que se enfrentan los y las sobrevivientes. Y esto es rápidamente, pues, un escenario. De hecho, me parece que se puede ver aquí la complejidad, por ejemplo, de Battered Women's Lives, que se creó en asociación con Ellen Pence y también otro proveedor de asistencia técnica, que en este momento no recuerdo, pero podemos considerar que también las sobrevivientes encuentran cuestiones migratorias y se enfrentan a ellas también la parte doméstica, ¿no? Que muchas veces a la víctima se le arresta, pero no necesariamente se identifica como víctima propiamente en el sistema. Puede ser que también haya tribunales de lo familiar o también servicios de protección infantiles. También puede ser que tengan ciertos beneficios públicos. Puede ser que también haya una orden de protección, que igualmente es muy posible. Esa orden de protección
pudiera habérsele otorgado a la persona adecuada, equivocada. Entonces hay que considerar los diferentes sistemas que enfrentan las sobrevivientes y hay que considerar que la primera vez que cualquier persona trata de hablar con estas personas en un idioma en donde tratan de comunicarse en una forma en la que le entiendan es cuando están frente a ustedes, ya sea que sean oficiales o defensores bilingües o una persona de su personal bilingüe o con un intérprete calificado, hay que considerar eso, cómo nosotros entonces brindamos asistencia, cómo es que también identificamos las opciones para las sobrevivientes y qué tipo de vía tomamos, porque nosotros confiamos mucho en la información y para nosotros, para mí, por ejemplo, si estaba escrito por parte de un oficial de la policía o si yo tenía una decisión por parte de un tribunal o yo tenía a lo mejor a un doctor profesional de la salud mental, si algo estaba por escrito, yo creía que efectivamente era cierto. Pero ¿qué tal que no es cierto? Porque resulta que el doctor en quien estamos confiando, entonces le diagnostica al cliente o a una persona, se le sospecha que tenga esquizofrenia paranoide, pero el doctor realmente nunca ha hablado con nuestro cliente o con la víctima o con un testigo. Es decir, ¿cómo podemos creer entonces que toda la información es cierta? Es por esto que lo que yo les animo a hacer es no nada más en ese momento inmediato cuando tenemos a una persona que no habla inglés, ¿no? A lo mejor, sin importar si son personas migrantes o si son personas sordas o si hablan tal vez un poquito de inglés pero no lo suficiente o simple y sencillamente no entienden nada de inglés, hay que considerar de todas formas el hecho de que la primera vez que alguien pudo hablar con esa persona en donde ellos pudieron haber contado su lado de la historia de lo que les está sucediendo es cuando están sentados o sentadas frente a ustedes y piensen en toda esa información que acaban de recopilar y hagan esa pregunta de decir, a ver, hubo una llamada al 911 hace un año, ¿no? Y los oficiales llegaron al lugar de los eventos, yo tengo este informe. ¿Hubo un intérprete ahí o había un oficial bilingüe? Porque pues puede ser que a la persona se la hayan llevado a una institución psiquiátrica involuntariamente. Entonces el doctor habla vietnamita o trajeron a un intérprete de español. Es decir, se tienen que hacer estas preguntas porque si un intérprete no estuvo ahí o una persona bilingüe no estuvo ahí para poder comunicárselo a la persona, tenemos que considerar que lo que está escrito no es cierto y también tenemos que ver cómo eso va a impactar en lo que va a pasar después para poder ayudar a la persona sobreviviente. Entonces, bueno, el cimiento, digamos, los fundamentos del acceso lingüístico, y esto es bien importante porque muchas veces cuando estamos teniendo conversaciones, específicamente también con otras agencias o con otras organizaciones, pues cuando no brindan el acceso lingüístico, muchas veces lo que nosotros mencionamos es la Ley de Derechos Civiles en el título 6 y lo que dice es que ninguna persona en los Estados Unidos será discriminada por motivos de raza, color de piel o por su nacionalidad, ni será excluida de participar, ni se le negarán beneficios, ni será sujeta a ningún tipo de discriminación en el contexto de cualquier programa o actividad que reciba fondos federales. Entonces, básicamente esto lo que quiere decir es si ustedes están recibiendo fondos federales, entonces todos sus programas y sus actividades tienen que tener acceso lingüístico. Un ejemplo es yo, por ejemplo, trabajé con algunas YWCAs que en este sentido tienen muchísimos servicios, ¿no? Entonces, aquí en este caso en particular, ellos recibieron una subvención para poder brindar asistencia a sobrevivientes de agresión sexual. Entonces, ellos estaban trabajando en su plan y también estaban comunicándose con los gerentes de otros programas y les estaban diciendo, ok, ahora recibimos fondos federales y les estaban diciendo, también tienen que pensar en acceso lingüístico. Y de hecho hubo bastante renuencia y resistencia, entonces pues el gerente del programa estaba diciendo, bueno, pues yo no estoy recibiendo ningún fondo federal, yo lo tengo que hacer. Y basándonos en el título 6, justo porque la YWC sí está recibiendo fondos federales en todos sus programas y actividades, pues entonces, de acuerdo al tipo de planeación y recursos dedicados al acceso lingüístico, pues van a ser diferentes para los sobrevivientes de agresión sexual en cuanto a servicios directos a comparación del programa computacional, pero ahora también tiene que brindar este tipo de acceso. Ahora, también están ustedes
teniendo subvenciones, subsubvenciones y les están pasando fondos federales a otros beneficiarios, bueno, en ese caso también tienen que asegurarse de que se esté brindando acceso lingüístico válido, digamos. Entonces, ¿a qué se refiere esta parte? A lo que nos referimos es a que el apoyo lingüístico válido tiene que ser preciso, a tiempo y efectivo de acuerdo a la comunicación. Entonces, por ejemplo, para una persona que tiene un manejo limitado de inglés, este quiere ser un acceso que no sea significativamente restringido, retrasado o inferior, como se compara con otro tipo de programas o actividades que se brindan a las personas que sí tienen un buen manejo del inglés. Aquí es en donde el acceso lingüístico se hace muy importante. Hay ciertos idiomas que a lo mejor puede ser que esperemos, ¿no? El español sería uno de estos idiomas que definitivamente podemos esperar que podemos encontrar. Pero no necesariamente es como que nosotros escogemos quién pasa por nuestra puerta a buscar asistencia. Entonces, ¿qué harían si, por ejemplo, llega una persona, entra a sus oficinas y entonces hablan una lengua indígena como el mixteco? ¿Cómo se comunicarían entonces con esa persona? ¿No? Si sabían que también hay algunas agencias de interpretación que se enfocan justamente en lenguas indígenas y entonces pueden conectar con ellos para brindar servicios de interpretación. Hay una, por ejemplo, que está basada en Los Ángeles, otra en San Francisco y hay otra en Florida. Entonces, ellas, por ejemplo, estas agencias están incorporadas en su plan de acceso lingüístico. Estos son el tipo de cosas que tenemos que estar considerando y tomando en cuenta porque sin importar si nosotros podemos o no brindar estos servicios integrales para estas personas, de todas maneras tenemos que poder comunicarnos con ellos. Incluso si, por ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo con una organización de servicios culturalmente específicos en donde referimos a los clientes que, por ejemplo, hablan mixteco y se los pasamos a esa agencia, aún así tenemos que poder hacer esa referencia, ¿no? Entonces, tener un plan es sumamente importante. Yo conozco a muchos beneficiarios que están empezando a tener pues esta afluencia de solicitudes de asistencia para ucraniano, por ejemplo, para pashto, que justamente estos son los derechos de planeación de acceso lingüístico. ¿Cómo es que pueden encontrar esos recursos para comunicarse con estas personas sobrevivientes? ¿Cómo pueden encontrar a los intérpretes si es que se necesita, por ejemplo, interrogar a un sospechoso o a lo mejor para brindar asistencia en un tribunal con una persona sobreviviente que habla ucraniano? Ahí es en donde el plan se convierte en algo sumamente importante, para que ahí ya se sabe a quién llamarle y con quién hacer estas conexiones. Pero también el plan es muy importante porque en la línea base, digamos, eso va a ayudar a determinar qué tanto van a costar estos servicios. Yo he trabajado con organizaciones que de alguna manera ponen como este punto del elemento de línea, por ejemplo, dentro de su presupuesto de 3,000, $4,000 para interpretación, y en cuanto se abren esas puertas y la gente se da cuenta de que ese servicio está disponible, entonces ya se agotó esa planeación de acceso lingüístico en 3 meses. Entonces hay que planear para no hacerlo en el vacío, sino que verdaderamente se brinde el apoyo. Entonces, si necesitan apoyo para escribir un plan, una asistencia para poder actualizar el plan, bueno, pues aquí es en donde pueden contactarnos y nosotros trabajamos muy de cerca con el NCJ y FCJ, que definitivamente es un increíble recurso porque constantemente ellos están trabajando tanto con intérpretes como con traductores. Una de las preguntas más frecuentes que a mí me hacen es, bueno, ¿cuánto tendría que costar la interpretación? ¿No? Es decir, cuánto nosotros, por ejemplo, queremos traducir nuestros folletos, ¿cuál sería un precio competitivo para traducirlo al español, al coreano, al vietnamita o al árabe? ¿No? Es decir, con quién vamos? ¿Hay alguna recomendación o agencias con las que han trabajado con las que tuvieron una buena experiencia? Muchas veces yo simple y sencillamente contacto a Brianne en el NCJ FCJ y pregunto con quién han estado obteniendo el servicio y cuánto cuesta. Ok, noté que hay una pregunta. Entonces dice, recientemente brindamos servicio a un sobreviviente que se identifica como como una persona que habla tailandés. Preguntamos en el tribunal del condado Orange y dijeron que no tenían un intérprete disponible, a pesar de que en la lista sí había una persona.
El juez le pidió al defensor que pudiera ser el intérprete y no estuvimos de acuerdo, ya que puede ser que la jerga jurídica no pudiera ser familiarizada o algo que conociera esta persona y pues el juez decidió reagendar la fecha del tribunal y nos pidió que regresáramos después cuando tuviéramos a nuestro propio intérprete. ¿Cómo podemos hacer que puedan apegarse a cumplir el título 6? Bueno, hicieron lo correcto de inicio porque definitivamente pues ese no es el trabajo de un promotor o de un defensor y además esto implica que no están capacitados como intérprete. Me parece que una de las cosas que pueden hacer entonces en este caso, y digo, no sé si importa si yo pregunto, no sé si estamos hablando del condado de Orange de California o de Florida. No sé si no hay problema de que yo pregunte, pero bueno, en general aquí lo que querrían hacer es tomar una copia de esta carta a los tribunales del título 6 por parte del Departamento de Justicia que resalta su obligación de que brinden estos servicios de acceso lingüístico y mandarle eso a el juez que esté presidiendo y también el administrador del tribunal para el tribunal del condado de Orange y también mandarle una copia igualmente para que digamos que se copie o también vaya adjunto también la oficina de, administrativa. Entonces de esa manera sería la oficina administrativa y también el tribunal como tal. Y también si ustedes tienen en su estado un grupo de trabajo de acceso lingüístico, pues igualmente tendrían que incluirlos y notificarlos que pues efectivamente están violando el título 6 de la Ley de Derechos Civiles. Y aparte de eso, también pueden incluir algunas copias de algunos acuerdos o memorándums de entendimiento que existen recientemente entre el Departamento de Justicia y los tribunales. Cuando se estén listos, digamos, de tener esa conversación y quieran tal vez revisar cómo se pudiera hacer esta carta, bueno, pues de hecho yo tengo ya redactada una denuncia, por ejemplo, una queja que se hizo en Los Ángeles, por ejemplo, de una fundación en Los Ángeles y bueno, nosotros les podemos también pasarles esa plantilla para que lo puedan hacer y pues igualmente es obviamente una parte estratégica. Digo, yo sé que anteriormente tanto promotores, defensores, abogados no han querido quejarse de estas violaciones al título 6 porque les preocupa que los jueces pudieran, pues, digamos que desquitarse con sus clientes. Entonces, podríamos tener una conversación un poco más profunda con respecto a cuál sería la mejor forma de abordar esta notificación al tribunal con respecto a su violación del título 6. Pero bueno, finalmente, si ustedes ya están preparados, pues entonces siempre pudieran hacer ustedes una denuncia, una queja en contra del tribunal. Eso lo pueden hacer en el sitio web del Departamento de Justicia y el proceso, la verdad es que es bastante sencillo, nada más se meten al sitio web, ahí directamente pueden hacer esta queja o esta especie de denuncia para poder detallar ese caso específicamente en donde se le denegó a su cliente específicamente un intérprete. Pero bueno, una vez más, por favor contáctenme y nosotros podemos ya después tener una conversación sobre cómo es que pueden proceder. Tenemos otra pregunta. Nos han pedido que comentemos más recursos, porque la línea lingüística no siempre es útil. Efectivamente, tendremos una conversación sobre esto. Tenemos otra pregunta. ¿Podría indicar cuáles son los pasos para obtener intérpretes judiciales? Bueno, pues esto depende de dónde se encuentren. Nos dicen que están en la ciudad de Nueva York. Pues en este caso tenemos un proceso para solicitar intérpretes. En Nueva York hay un sistema bastante sólido. Jessica, si quiere, pues podremos hablar de esto, sobre cómo solicitar intérpretes en la ciudad de Nueva York, en el sistema tribunal, y además también podremos hablar sobre cuáles son los desafíos y las barreras que obtendrá a la hora de obtener estos intérpretes judiciales y en otros lugares. En los últimos años también hemos escuchado que muchas veces los beneficiarios tienen problemas a la hora de poder contactar u obtener estos intérpretes judiciales. Así que es muy importante para nosotros saber cuáles son los desafíos a los que se están enfrentando, ya sea pues en tribunales, en las fuerzas del orden u otras agencias de servicio directo. Pero en general hemos escuchado
que pues ha habido sobre todo problemas en tribunal. Así que por eso les comento que si quieren hablarnos sobre este tema, Jessica en este caso, pues contácteme y le diré cuáles son los pasos a seguir en la ciudad de Nueva York. Además, muchas veces escuchamos quejas, por ejemplo, sobre la calidad de interpretación, ya sea debido a una mala interpretación de una declaración u otros. Es verdad que hay muchos desafíos en este sentido y por eso mismo es importante tener en cuenta una referencia. La línea lingüística es el proveedor de servicio. Entonces, cuando lanzamos una solicitud de propuestas o cuando intentamos identificar una empresa de interpretación telefónica, tenemos que expandir nuestra investigación. Entonces, tenemos que escribir quizás empresa de interpretación telefónica porque QTIP en inglés, por ejemplo, es muy breve. Entonces, tendríamos que explicar el término completo. Además, la línea lingüística es sinónimo ahora mismo de interpretación telefónica. Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Los desafíos a los que nos enfrentamos con la interpretación telefónica, pues son ahí, están ahí. Y también hay muchas quejas contra la empresa más grande que brinda esta interpretación telefónica. Por ejemplo, malas interpretaciones o declaraciones sesgadas. Entonces, bueno, pues si trabajan con diferentes empresas, ya sea LanguageLine u otra, tienen que asegurar que están identificando al tipo de agencia de servicios que son y además también tienen que identificar aquellos intérpretes que tienen experiencia y habilidades y conocimientos de ese área particular. Por ejemplo, si son una agencia de servicios de violencia doméstica, tienen que hacerles saber que es una agencia de servicios de violencia doméstica y tienen que saber cuál es la experiencia que tienen los intérpretes con estos servicios. Tienen que decir que pues la preferencia sería contar con estos intérpretes en las llamadas. Quizás no puede obtenerlo siempre, pero al menos pueden hacer la solicitud. Otra de las cosas que intentamos hacer es hacer la lista negra de intérpretes. Por ejemplo, cuando los intérpretes estén interpretando, les darán un número de identificación. Lo que tienen que hacer es escribir este número. Por ejemplo, imaginemos que yo soy su intérprete de coreano. Yo voy a ser un intérprete muy malo. Entonces, lo que pueden decir es, el intérprete número 1234 nunca puede asignarse a uno de nuestros contratos. Y tienen que asegurarse de que todos sus compañeros saben que el intérprete de coreano 1234 es un mal intérprete. Y en caso de que en un momento determinado, pues yo interprete para usted, pues lo que pueden hacer ustedes es pues decirle a la empresa en cuestión, pues supuestamente no me tendría que asignar el intérprete 1234 porque ya lo he incluido en mi lista negra, no quiero que interprete para nosotros. Además de esto, también animamos a los beneficiarios a que identifiquen aquellos intérpretes que hacen un buen trabajo. Y cuando sea posible, lo que pueden hacer es lo siguiente, cuando están solicitando interpretación, cuando llaman a la agencia, lo que hacen es solicitar a intérpretes particulares o específicos. Además, también ayudamos a desarrollar relaciones con intérpretes. Muchos de los intérpretes con los que yo trabajo también están dispuestos a trabajar con una tarifa solidaria. Y cuando tenemos este tipo de relaciones, la verdad es que esto nos ayuda mucho. A veces no es fácil o no es posible. Por eso mismo, les digo y les animo a que busquen otras empresas. Por supuesto, Chinola es una agencia con la que muchos beneficiarios trabajan. Hoy contamos con los intérpretes de Tenola, también contamos con servicios, por ejemplo, de Lionbridge, y hay muchas empresas que también brindan servicios de interpretación telefónica y con quienes pueden entrar en contacto. Además, también estaría bien poder brindar formación al staff para entender cómo se trabajan con los intérpretes telefónicos y así poder abordar los problemas. Algunas cosas de las que nosotros identificamos o enseñamos es cómo identificar a un mal intérprete y pedir un nuevo intérprete. Por ejemplo, si son como yo puedo pasar 45 minutos hablando con una persona que me llama al teléfono para venderme algo y yo no puedo colgar. Y
si les pasa que reciben a un mal intérprete, ¿cómo pueden colgarle al mal intérprete para que su cliente diga, bueno, no pasa nada? Entonces tienen que tener una línea de referencia. Una vez han identificado una interpretación que no sea buena, pues tiene que hablar con el cliente y decir, bueno, yo tengo que hacer algunas copias, voy a colgar al intérprete y una vez haya hecho las copias, pues llamaré y volveré a obtener otro nuevo intérprete. Y esperamos que el intérprete lo entienda, porque lo que no tenemos que hacer es decir, es que este intérprete es malísimo, vamos a colgar y vamos a conseguir a otro intérprete, porque por supuesto el intérprete no va a interpretar esto. Imaginemos que su empresa se llama Language Line. Le podemos decir que han tenido ese problema con este intérprete y le pueden decir, pues que no vamos a pagar por esta interpretación. Y lo que tienen que hacer ahora es brindarme a otro intérprete que sea capaz de interpretar en casos de agresión sexual o de violencia doméstica. Otra de las herramientas u otra de las razones por las que queremos contar con intérpretes que tengan experiencia informada en el trauma es que hay un conjunto de intérpretes muy pequeños a los que los beneficiarios tienen acceso y que sí que tienen esa formación informada en el trauma. Por lo tanto, es importante contar con estos recursos de formación para que los beneficiarios puedan crear su propio grupo de intérpretes, ya sea basándose en las habilidades lingüísticas o voluntarios o recién graduados o voluntarios de la comunidad. Además, algunas de las agencias tienen pues problemas con empresas como Language Line. Entonces, lo que muchas agencias hacen es intentar crear su grupo, su propia lista de intérpretes. Y para ser muy honesto, de lo que estamos haciendo es buscar estas soluciones imperfectas y sobre todo cuando hay problemas, pues intentar abordarlos de la mejor forma posible. Cuando hablamos del dominio limitado del inglés, tenemos que entender qué quiere decir esto y creo que sabemos mucho sobre esto. Cuando empecé a trabajar, el dominio limitado del inglés quería decir, pues, por ejemplo, el caso de mi abuela, ¿no? Que al final no sabía hablar inglés. No obstante, ahora lo que entendemos que el dominio limitado del inglés es que la capacidad de comunicarse eficazmente en inglés de las personas que hablan inglés se ve afectada por la situación, el estrés y el tema tratado. Muchas veces tenemos que recordar que a pesar de que una persona hable inglés, han experimentado trauma. Entonces, en vez de preguntarles, oye, ¿habla inglés? Tendríamos que preguntarle, ¿en qué lengua se comunica mejor a la hora de contarme mi historia? Porque los detalles son muy importantes. Otro elemento que hemos identificado es que muchas veces las palabras y los conceptos no existen en el otro idioma. Por ejemplo, yo trabajo con mi compañera Puna, que está aquí y le prometí que no la iba a mencionar y que no la iba a seleccionar. Y lo que hicimos con ella es hacer un proyecto de traducción. Entonces, estábamos traduciendo con ella la rueda del control y del poder en hawaiano y solomón. Y nuestros expertos lingüísticos nos dijeron, es que no tenemos palabras en nuestro idioma para poder y control. En el contexto de relaciones interpersonales no tenemos estas palabras. Entonces, ¿cómo le hablan a alguien sobre poder y control, sobre violencia dentro de la familia, cuando esas palabras no existen en el otro idioma? Así que algo que tenemos que reconocer es que estamos trabajando en muchas comunidades donde las palabras y los conceptos no existen. Por lo tanto, ¿cómo podemos hablarle a alguien sobre sus derechos, sobre sus experiencias, si estas palabras no existen en su propio idioma? Y teniendo esto en cuenta, también tenemos que saber cómo, cómo sabemos si los intérpretes están haciendo lo que nosotros creemos que están haciendo si estos conceptos no existen. Espero que alguno de ustedes pueda responder a mi pregunta en el día de hoy. Ahora vamos a ver algunas definiciones.
La interpretación es el proceso de transmisión, ya sea oral o a través de signos, de la comunicación de una lengua a otra. La traducción es la traducción de un texto escrito de una lengua a otra lengua. Y muchas veces no hacemos una diferencia entre la interpretación y la traducción. Las utilizamos de forma intercambiable, pero dentro de la profesión sí que hay una diferencia. Muchas veces nos hacen la pregunta. Yo, por ejemplo, no hablo español. ¿Y cómo sé que están haciendo el trabajo bien? Pues entonces en este caso pueden preguntar la diferencia entre la traducción y la interpretación. Si son capaces de, si no son capaces de responder, eso querrá decir que no han recibido ningún tipo de formación. Yo he visto muchos episodios de Doggy House. Yo conozco las palabras, pero ¿confiarían en mí para que les operase el cerebro? Pues así es como funciona la interpretación, exactamente igual. Bueno, yo espero que no confíen en mí, para hacer una cirugía de su cerebro. Así que si hacemos esta pregunta y no pueden responder, lo que yo les diría es consigan un nuevo intérprete. No obstante, no vivimos en un mundo perfecto y a veces tenemos combinaciones lingüísticas para las que no hay otra opción. A veces tenemos solo una opción, una persona que no ha recibido formación y en este caso es cuando tienen que coger el teléfono y llamarnos o enviarnos un mensaje al Instituto de Asia y del Pacífico sobre la violencia doméstica y decirnos, oye, pues es que tenemos a alguien que no tiene experiencia con interpretación, así que podrían darle algo de formación al menos sobre la ética para que entienda cuál es el papel que tiene que desempeñar el intérprete y al menos explicarle cómo quieren interpretar, cómo tienen que hablar identificar que no se puede, por ejemplo, resumir, que se tiene que traducir e interpretar todo lo que se está diciendo. Y además también tenemos que pensar en cómo tenemos que preparar a nuestro cliente, a nuestra víctima, al sobreviviente, cómo podemos prepararle para que trabaje como un intérprete, con un intérprete que quizás no tiene las habilidades de ser intérprete. Además, aquí también he incluido un empleado bilingüe cualificado para destacar que, a pesar de que una persona haya nacido y hablando dos idiomas, esto no quiere decir que tienen son cualificados como para traducir entre un idioma y otro. Muchas veces, pues tenemos el Spanglish, ¿no? Una persona, por ejemplo, que creció hablando español, pero que no es completamente, no habla fluidamente el idioma. Entonces, en este caso, no contaríamos con esa persona para brindar la interpretación. Además, tenemos tres modos de interpretación, la simultánea, consecutiva y traducción a la vista. Simultánea es lo que están viendo que hacen nuestras intérpretes de lengua de señas americana. Consecutiva es el proceso de traducir la lengua oral después de que el hablante haya terminado una frase o una pregunta. Es algo a lo que estamos bastante habituados. Entonces, es algo que estamos pues más acostumbrados a utilizar. Y lo que pues pasaría sería lo siguiente, yo hago una pregunta a mi cliente, el intérprete interpreta, el cliente escucha, entonces el cliente después responde, el intérprete después interpreta la respuesta. Y el modo final de la interpretación es la traducción a la vista, es básicamente lo siguiente, digamos que tenemos un documento escrito, una declaración de la víctima, por ejemplo. Este documento está escrito en español. Lo que va a hacer mi intérprete es leer la versión de español, pero la va a leer en inglés. Así que, como he dicho, tenemos tres modos de interpretación. Esto es lo que tenemos. Y también le podemos preguntar al intérprete lo siguiente, ¿me puede explicar cuáles son los tres modos de interpretación? En caso de que no sepan cuáles son estos tres modos, quiere decir que no han recibido la información. Y como les he dicho, si no tienen otra opción disponible, pues lo que pueden hacer es contactarnos y decirnos, bueno, pues tenemos a alguien que habla el idioma, pero no es un intérprete como tal, así que puede hablar con él para que pueda darle algunas bases y poder interpretar. Además, si quieren que nosotros formemos a su staff, pues es otra cosa que también podemos hacer por usted. Entonces, un intérprete calificado, básicamente esto quiere decir que cumple con los estándares y requisitos que se recomiendan por parte del Departamento de Justicia y establecidos por su departamento o su agencia para poder interpretar de forma competente y con precisión y asegurar que puedan comunicarse con personas que tienen un uso del inglés limitado. Y esto lo menciono porque la calificación no quiere decir que sea certificación, no es lo mismo. Muchas veces se considera el
estándar más alto que se ha certificado, pero eso no necesariamente funciona a la inversa. Y esto lo estoy mencionando nada más para resaltarlo. La calificación en realidad de lo que quiere aquí, lo que implica es ustedes y sus clientes y quiénes son sus clientes y con quién se están tratando de comunicar. Hace algunos años esto de hecho me lo compartieron cuando yo trabajé para el estado de California en un caso de agresión sexual en juicio, únicamente dos personas hablaban el idioma en el tribunal, nada más la víctima y el intérprete certificado, ¿no? Entonces, la víctima estaba en el estrado, estaba ya lista para poder comparecer, la fiscalía hizo la primera pregunta, el intérprete lo interpretó en ese idioma y entonces la víctima simple y sencillamente se cerró, se bloqueó. ¿Qué pasó? Todo el mundo en la fiscalía pensaron, no, pues entonces a lo mejor era un testigo hostil y ya no estaba cooperando. A lo mejor la gente en general simplemente pensó, bueno, pues es que era trauma, ¿no? Pero las personas de hecho querían tener esta sensibilidad de que pues estaba en el tribunal y el violador estaba viéndola y entonces pues ella simple y sencillamente se bloqueó, se cerró. Bueno, varias semanas después, de hecho, le dijo a su promotor comunitario, es decir, no al fiscal, tampoco al promotor testigo de la víctima, ni tampoco al detective, sino que le dijo a su promotor, a su defensor comunitario, que el intérprete certificado en el tribunal, cuando el intérprete tuvo que haber estado interpretando, le dijo, no, pues con razón te violaron, ve nada más cómo vienes vestida. ¿No? Entonces, para nosotros, un intérprete calificado tiene que ser una persona que está preparada y es capaz también de, sin sesgos, interpretar para la persona sobreviviente, para poder interpretar igualmente dentro de un contexto de violencia doméstica, de agresión sexual, de acecho y de violencia en el noviazgo. Nosotros trabajamos ya por muchos años con beneficiarios y nos siguen llegando estas denuncias, por ejemplo, de intérpretes que le dicen a los sobrevivientes, no, es que no lo denuncies, te van a deportar, le vas a traer vergüenza a tu familia. Los maridos no pueden violar a sus esposas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar a hacer preguntas a los intérpretes, es decir, le tenemos que estar haciendo preguntas también a las compañías con las que trabajamos para confirmar que efectivamente están calificados de acuerdo a nuestros estándares para que puedan interpretar para nuestros y nuestras clientes. Y bueno, nada más para resaltar la diferencia entre una persona bilingüe y un intérprete, alguien que es bilingüe en el staff o dentro del personal hacen su trabajo en ese idioma y sí requiere cierto nivel de fluidez en el lenguaje para tener, o en el idioma más bien, para poder tener esta comunicación efectiva. Un intérprete es un conducto de comunicación. Hace años el estado de California hizo una evaluación de qué es lo que implica para poder interpretar de una manera eficiente en un contexto de tribunales y efectivamente se alinea con nuestro trabajo y de hecho identificaron 26 diferentes habilidades y conocimientos como por ejemplo la fluidez tipo nativo era uno de esos 26 puntos y esto una vez más es para resaltar que no le pueden pedir a una persona que nada más es bilingüe que interpreten a menos de que hayan tenido experiencia y capacitación para poder realmente interpretar porque no es uno a uno, no es una habilidad o un conjunto de habilidades uno a uno. El papel del intérprete entonces es facilitar la comunicación entre dos o más personas que utilizan diferentes idiomas. Y también para poder hacer que el participante que no habla inglés en un, digamos, piso parejo con los que sí lo hablan. El trabajo del intérprete es decir todo lo que se está diciendo en el idioma fuente a el idioma meta de manera precisa, sin omitir o agregar o embellecer ni resumir nada que se haya dicho. La razón por la que estamos mencionando esto en nuestra conversación es porque ya sea que estemos trabajando con la compañía de interpretación o con un tribunal, ¿cuántas veces hemos estado en una situación en donde sentimos o sabemos que no están interpretando todo de forma precisa? Es decir, están omitiendo cosas, están agregando cosas. Entonces necesitamos este lenguaje, porque cuando tenemos estas conversaciones con el tribunal o con la compañía de interpretación, podemos utilizar este lenguaje para decir, este intérprete no está haciendo su trabajo. Entonces, rápidamente, antes de regresar a la sesión de preguntas y respuestas, voy a hacer un ejercicio rápido de interpretación para ustedes y de hecho esto va a ser para interpretación consecutiva. Entonces, lo que voy a hacer es que de hecho voy a leer, a ver, vamos a ver.
Dos oraciones, se las voy a leer y lo que me gustaría, ya después que ustedes, lo que ustedes hicieran en su espacio, es tratar de decir otra vez en inglés lo que acabo de mencionar y puntos extra para cualquier persona que lo pueda hacer en otro idioma, ¿ok? Entonces estas son las oraciones o los enunciados. El registro por completo de la renovación del plan eh, puede tener ciertas penalidades, pero no permite que operen el vehículo. El Código de Vehículos de California, en la sección 9552-9554, tiene una nota para poder asegurar que esté registrada su número de placa en todas las formas, tanto de forma electrónica como en papel. Estas son dos oraciones. Nada más rápidamente pónganme en el chat qué pensaron sobre este ejercicio. ¿Les parece que fue sencillo? ¿Les parece que fue difícil? ¿Alguien pensó en tratar de tomar notas? Sí, demasiados acrónimos, mucha jerga, muy difícil, el contexto, ¿no? También digo, porque estamos hablando de acceso lingüístico para beneficiarios de la OWW, de repente me pongo a hablar de cuestiones vehiculares. Hablar muy rápido, sí, exactamente. Esto estuvo complicado. Yo les puedo decir que los mejores intérpretes, y de hecho, si ustedes vieron, nuestros intérpretes de lengua de señas estaban interpretando junto conmigo. Bueno, eso es lo que implica una interpretación calificada, así se ve, pero no es siempre lo que obtenemos. Y de hecho, a mí lo que me gusta mucho de este ejercicio, y de hecho surge esta pregunta, justamente, ¿cómo sabemos entonces que el intérprete sabe lo que estamos haciendo? Yo lo que les animo a que hagan es que ustedes tomen y creen sus dos o tres oraciones que sean específicas de un contexto del tipo de servicios que ustedes están brindando y eso ustedes se los pueden leer a los intérpretes. Y si ellos no lo pueden hacer de inglés a inglés, les puedo garantizar que tampoco lo van a poder hacer hacia otro idioma. Entonces, es una línea base muy rápida que pueden establecer así, ahí. Otra cosa muy buena es que justo como estamos hablando de que es muy específico en cuanto al contexto, también están incluyendo algunas palabras o lenguaje que no necesariamente pueden ser tan comunes y ahí pueden identificarse si se sienten cómodos o cómodas con esas palabras o el lenguaje. También otra herramienta es que pues esto lo que hace es establecer esa línea base de poder ver cómo efectivamente pueden trabajar con el intérprete, porque no siempre obtenemos al intérprete calificado profesional, sino puede ser que sea otra persona. ¿Por qué? Porque no hay otra persona que a lo mejor nosotros podamos encontrar para que hable TJ, ¿no? Por ejemplo, que es una lengua indígena. Entonces tenemos que encontrar a alguien que tal vez no es un intérprete profesional, pero sí hablan inglés y el idioma en cuestión. Entonces hay que ver cómo se puede trabajar con esa persona. Tenemos que identificar también cuánta retención de memoria tienen. Si no pueden hacer esto con dos oraciones, pues entonces pueden trabajar con ellos y a lo mejor lo hacen de una manera mucho más sencilla, ¿no? Mucho más lenta. Sé que sería en este caso pagar la renovación del registro por completo o la operación no planeada. Las tarifas tendrán que ser a la fecha límite para poder prevenir penalidades o ciertas multas, ¿no? Que sería otra cosa totalmente. De esa manera brinda un marco de trabajo de cómo pudieran trabajar efectivamente con el intérprete y de la misma manera es una guía para que ustedes se puedan explicar a sus clientes o a la persona o testigo sobreviviente o sospechoso que tiene un manejo limitado del inglés, de decir, ok, así es como y este es el paso en el que nos vamos a comunicar, porque no es natural, al menos para mí no, porque yo podría hablar sin parar, no sé, 18 horas, ¿no? Y sin respirar aparte, pero no es una forma natural de comunicarse para muchas personas. Entonces aquí tenemos que brindar ese tipo de guía para asegurar que efectivamente estamos obteniendo toda la información, ¿no? Es decir, no siempre necesariamente obtenemos el mejor calificado, pero tenemos que identificar cómo podemos trabajar de forma más eficiente y efectiva con el intérprete que tengamos disponible. En las preguntas dice, tendrían que tomarse notas cuando se
trata con los intérpretes y cuándo se tendría que participar con ellos o no, se tiene que incluir en el plan de acceso lingüístico. Tendría que ser un componente para el personal, ¿no? Definitivamente. Es decir, tener, ahí habría que ligar, yo la recomendación sería el plan de acceso lingüístico y también capacitación para el personal sobre cómo trabajar con intérpretes, es decir, cómo comunicarse con clientes con respecto a cómo pueden trabajar con intérpretes. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos algún borrador, digamos, que se puede incorporar en las capacitaciones en donde pueden explicar cómo pueden trabajar con los intérpretes. Esto se lo pueden explicar a sus clientes y aparte de eso también brindamos capacitación sobre cómo trabajar con intérpretes. Es algo que pueden incorporar a la capacitación como tal. Entonces el plan de acceso lingüístico sí tendría que incluir una capacitación para el personal si quieren ayuda para poder ver cómo se pueden construir estas capacitaciones para su personal, ya sea nosotros dar la capacitación o que a lo mejor ustedes eh, capaciten propiamente al personal, pues con mucho gusto lo podemos hacer. Una capacitación para capacitadores. Nosotros no podemos recomendar compañías directamente, pero bueno, si nos contactan, con mucho gusto les podemos dar una lista de compañías que se nos han compartido por parte de otros beneficiarios que han estado utilizando. Entonces, sí, efectivamente, Lisa Marie, en la cuota nuestras palabras son descriptivas, nosotros no utilizamos ciertas palabras, ¿no? Como por ejemplo abuso, violación, etcétera, sino que más bien lo describimos, no utilizamos la palabra. Esto es muy importante porque como angloparlantes, pues yo puede ser que me confunda, porque si yo, por ejemplo, digo abuso y por ejemplo el intérprete de la cota el intérprete, por ejemplo, está tratando de explicar qué es el abuso, bueno, pues entonces ahí yo voy a tener una preocupación, ¿no? Porque voy a pensar, bueno, pero nada más es una sola palabra. Y por eso es que para nosotros es tan importante poder tener esta conexión con nuestras comunidades, ya sea que esto implique contactar con el instituto o con algunos otros beneficiarios de la OWW para poder entender también el contexto cultural del idioma, porque el lenguaje, un idioma y la cultura están, van de la mano y para nosotros comunicar de forma eficiente y efectiva con sobrevivientes, tenemos que entender que en la cota, por ejemplo, si tenemos un sobreviviente que habla el idioma, pues esas palabras no existen y entonces ahí se tiene que hacer toda la descripción para que de esa manera yo, como abogado, como investigador, como defensor o promotor, cuando yo les estoy pidiendo que describan la violación, pues entonces yo sé que no voy a decir, bueno, me puedes platicar sobre cuándo te violaron, ¿no? Es decir, en ese sentido, yo ya sé de antemano que voy a tener que ser más descriptivo en un contexto así, porque no queremos tampoco poner al intérprete en una posición en donde ellos entonces se llevan la responsabilidad de describirlo. Y si nosotros no nos damos el tiempo de, por ejemplo, en este caso, entender que en la cota las palabras no existen como tal y es un idioma que sí requiere descripciones, pues entonces va a haber muchas rupturas, digamos, en la comunicación. Lisa María, me encantaría hacerle en algún momento una presentación para mostrarle cómo puede navegar todos esos desafíos en cuanto a la comunicación y para destacar que los hablantes de inglés también puedan entender los desafíos con otros idiomas, porque muchas veces como hablantes de inglés damos por hecho que, que todo el mundo entiende nuestros sistemas y la forma en la que nosotros hablamos y nos comunicamos sobre violencia. Y otra cosa que me gustaría destacar, y esto está relacionado con el comentario que ha hecho Lisa Marie sobre el idioma y y la descripción, es crear glosarios sobre términos y terminología. Aquí, por ejemplo, tenemos un glosario con los verbos de violencia, cómo hablan las personas y dicen cosas como violación, como estrangular, como pegar o incluso los conceptos que giran en torno al consentimiento, porque es muy posible que esas palabras no existan en ese idioma. Entonces, ¿cuál sería la interpretación o la traducción correcta? En este caso, les animamos a que creen glosarios que puedan hacer y utilizar de forma interna y que compartan con sus intérpretes y como traductores y como línea de base. Yo he hecho esto durante 20 años y el año pasado me enteré de que en español no había una traducción
directa o una interpretación directa para la palabra advocate en inglés que traducimos como defensor. Y las personas utilizan pues diferentes traducciones. Así que si van, por ejemplo, a Google Translate y escriben advocate, ya sea en inglés o en otro idioma, prueben a hacerlo y ya verán la lista de palabras que obtienen. Lo que pueden hacer es, como les he dicho, escribir la palabra advocate en inglés y después tomen la palabra que les da en español y después vuelvan a traducirla hacia inglés y verán que al final no encaja. También pueden probar con consent en inglés, que sería consentimiento o molest. Pueden utilizar, por ejemplo, ChatGPT, la IA o Google Translate, el traductor de Google. Por favor, escriban en el chat la respuesta que obtienen y cómo les ha ido este proceso. Hay muchas personas que nos dicen que han tenido la palabra abogar, defensor, defensora, y me gustaría saber si son palabras justas para los hablantes de español. ¿Están de acuerdo con esa traducción? ¿Las traducciones que les han aparecido? Y esto es una complicación añadida. Es decir, si no hay una traducción exacta, ¿qué estamos comunicando exactamente a a los sobrevivientes? ¿Y cómo nos aseguramos de que nos están entendiendo? Y una dificultad adicional es que esto es una palabra. Así que tengan en cuenta todas las palabras específicas de contenido que pueden aparecer en una conversación. Porque nosotros asumimos que las personas lo van a entender y que el intérprete lo va a interpretar. Y muchas veces esto es lo que nos pasa, porque los conceptos o las palabras no existen. Y a veces escucho a los intérpretes que utilizan el término inglés. Dicen, por ejemplo, advocate. Yo digo advocate y ellos dicen advocate. Pero ¿cómo sé yo que verdaderamente las personas están entendiendo lo que estoy diciendo? Y por eso mismo digo que es muy importante crear glosarios, porque el objetivo es estandarizar los idiomas. Queremos ser capaces de decir a los intérpretes, para eso es muy importante también obtener el feedback con los comentarios de la comunidad, porque sobre todo queremos entender el idioma y queremos saber cómo se comunican las personas. Y cuando obtenemos esos comentarios, esa retroalimentación, pues cuando hacemos la difusión comunitaria, podemos decir, pues como en la cota. En vez de decir una palabra para advocate en inglés, lo que vamos a hacer es explicarlo y quizás podemos añadir palabras específicas en este caso específico y poco a poco pues las personas lo entenderán mejor. No obstante, siempre es complicado cuando hay una persona como yo que decide que esta es la palabra y no se lo comunica al resto de la comunidad. Estas son muchas conversaciones y estas son algunas de las cosas en las que trabajamos con los beneficiarios para pues crear estos glosarios, tener este tipo de conversaciones, para empezar a crear las herramientas y para que puedan comunicarse mejor con los sobrevivientes de sus comunidades. Y durante esta conversación también hemos estado hablando sobre el trauma y la interpretación. Tenemos que entender que nuestras comunidades son pequeñas y comunidades incluidas, pues las personas sordas, estas comunidades son muy pequeñas. Por lo tanto, quizás los intérpretes de la comunidad están conectados de alguna forma con los clientes, con los sobrevivientes. Entonces, lo que queremos hacer para la lengua oral es que el intérprete, que el cliente o el sobreviviente no conozca al intérprete, porque si se conociesen, podríamos tener un problema. Y esto nos ha pasado anteriormente, que pues el intérprete conocía a la familia y se lo está comentando a la familia del agresor, o por ejemplo, que le diga, oye, pues es que su mujer quiere pedir una orden de protección.
Entonces, en este caso, nos tenemos que asegurar de que los intérpretes entienden la importancia que tiene la confidencialidad y que no pueden romper esta confidencialidad, porque si no, podrían ser responsables de ello. Además, también tenemos que hablar con nuestros clientes y preguntarles cómo les fue con el intérprete. ¿Tuvo algún problema? Me di cuenta de que en un momento determinado, por ejemplo, dejó de hablar. O también pueden preguntarle, ¿ha reconocido la voz del intérprete? Eso es lo que hacemos con el lenguaje oral. Es decir, tenemos que tener un proceso para asegurarnos de que todo se está comunicando de forma efectiva, además de hacer preguntas abiertas y cerradas. Es decir, si viene el cliente y se habla sobre una orden de protección y obtenemos a otro intérprete, le podemos preguntar, ¿me puede explicar al cliente? em, ¿Puede explicarme qué es una orden de protección? Pues si el cliente no sabe exactamente qué es una orden de protección, quizás esto quiere decir que el intérprete no ha estado interpretando de forma precisa. Algo que es diferente para las personas que oyen correctamente y las personas con dificultades de audición, cuando tenemos a una persona sorda o que con problemas de audición, le tenemos que preguntar si tiene a un intérprete de preferencia. Para cada cosa que hacen esta persona, necesita contar con un intérprete, ya sea, por ejemplo, ir al colegio, ir al hospital para hacerse una revisión o ir a cualquier sitio. Siempre interactúan y trabajan con intérpretes prácticamente todos los días. Por lo tanto, esto quiere decir que hay intérpretes con los que trabajan de forma habitual y con los que se sienten muy a gusto. Por lo tanto, cuando estamos trabajando con sobrevivientes sordos, lo que tenemos que hacer es preguntarles si tienen una preferencia de intérpretes. Y si sí que tienen esta preferencia, yo les animo que hagan todo lo que esté en sus manos para intentar trabajar y contratar a este intérprete. Además, no todos los intérpretes han recibido la formación y conocen cómo las prácticas informadas en el trauma, la violencia doméstica y las agresiones sexuales. Por eso mismo, yo además también les animo, por ejemplo, a que seleccionen tres o cuatro palabras de la lista de que les he mencionado anteriormente y que les pregunten a los intérpretes que interpreten, que hagan la traducción de estas tres o cuatro palabras. Por ejemplo, le pueden decir, bueno, pues tengo tres palabras, ¿cómo los interpretaría? Y esto ya es asumiendo que ya han creado sus glosarios y que también se ha establecido fonéticamente pues lo que quiere decir. Y yo les preguntaría, por ejemplo, ¿cómo puede interpretar jump, que es saltar? ¿Todo el mundo sabe a lo que me refiero? Entonces, ¿cómo traduciría este verbo? Masturbate, que sería masturbar, y semen, que sería semen. Porque las personas que no se sienten a gusto con el contenido de la lengua, quizás no se sienten a gusto a la hora de interpretar masturbación o masturbarse. Son este tipo de palabras y no elegimos los términos que se van a utilizar en una conversación. Uno de los oficiales policiales con los que yo trabajo, por ejemplo, estaba revisando una transcripción de un sospechoso de violación. Y el detective, en un momento determinado, pregunta, ¿qué pasó? Y la respuesta es, hicimos el amor. Entonces, el detective con quien trabajo, quien estaba revisando esta transcripción, dijo, es que esto no suena bien. Entonces, el detective hizo una revisión del audio y el sospechoso lo que dijo a esta pregunta fue, sí, es que me la follé. Hacer el amor con alguien o follar con alguien es algo diferente y tenemos que estar de acuerdo en eso. Entonces, si están investigando esto, ¿qué declaración quieren que aparezca en el tribunal? Y lo que pasó es que el intérprete no se sentía a gusto a la hora de decir la palabra follar.
Entonces esto lo tenemos que identificar de antemano. Y pues habrá personas que digan, sí, tengo experiencia interpretando en casos de agresión sexual o tengo 20 años de experiencia. Y lo que tienen que hacer es decirle, vale, pues tenemos tres, cuatro palabras. Entonces, ¿cómo interpretarían fuck, follar? ¿Cómo interpretarían semen? ¿Cómo interpretarían violación? Si no pueden interpretar estas palabras en ese momento concreto en el que le preguntan, tienen que saber que si estas palabras aparecen cuando hablen con el sobreviviente, pues no serán capaces de traducirlo. Y queremos hacer este trabajo de antemano para no tener que enfrentarnos a estos problemas en ese momento y darnos cuenta después de que ha habido una mala interpretación. Voy un poco mal de tiempo, así que voy a intentar ser un rápido. Una parte del trabajo que hacemos es formar al personal de VW, a los beneficiarios, así que hacemos un webinario en persona y practicamos con el staff a la hora de trabajar con intérpretes. Así que lo que les animamos de incluir en su programa de formación y en algunas organizaciones les hemos ayudado a desarrollar unos guiones. Así que, por ejemplo, pueden hacer preguntas como, ¿pueden hablarme de tres modos de interpretación? O aquí hay tres, cuatro palabras que me gustaría que interpretase. Además, también va a hablar sobre las circunstancias al intérprete. Le va a decir, pues yo me voy a reunir con un cliente que es un sobreviviente de agresión sexual. Entonces, ¿es capaz de interpretar en estos casos? ¿O puede hablarme sobre la experiencia que tiene a la hora de interpretar para sobrevivientes de agresión sexual? Tienen que asegurarse de que entienden todo lo que se va a interpretar. Además, también que asegurarse de que tanto la persona con dominio limitado del inglés como el intérprete son conscientes de que tiene que haber pausas. Así que antes de que estuviesen en esta llamada, yo hablé con los intérpretes y les dije, si en algún momento hablo muy rápido o utilizo términos que no sean claros, quiero que me interrumpan. Muchas veces lo que pues se hace es levantar la mano y así pues la persona con dominio limitado del inglés entiende que hay que hablar más lento o hacer una pausa. Si alguna vez han visto a un intérprete en una conferencia y que mueven las manos detrás de la sala, se darán cuenta de que es porque hay un problema. Entonces muchas veces lo que se hace es pausar a las personas, ya sea el intérprete que está deteniendo o haciendo una pausa o sea el cliente o el sobreviviente, pues quien necesite. Además, tenemos que tener un equipo de intérpretes para aquellos eventos que duran más de 2 horas. Esto es la recomendación general para el lenguaje oral. Me gustaría destacar que para la lengua de señas americana, pues muchas veces nos dicen, bueno, pues es 1 hora y quiero más intérpretes. Yo normalmente recomiendo tener a 2 intérpretes incluso para eventos de 1 hora, porque la habilidad para interpretar pues sabemos que es complicado porque afecta a la memoria y al final pues llega un momento en el que los intérpretes también se cansan. Por eso mismo tenemos que contar con un equipo de intérpretes. Lo que está bien de tener un equipo de intérpretes es que los intérpretes se pueden comunicar y hacen checks habituales sobre, pues por ejemplo, si están siendo precisos y demás. Es, a veces no tienen presupuesto para un equipo, pero si tienen una entrevista larga, pues quizás tienen que tener en cuenta tener a 2 intérpretes. Utilizar también lenguaje sencillo, directo, conciso, es decir, se va a estar hablando directamente a la persona, no al intérprete, ¿no? También hay que mantener la comunicación con la persona que tiene el manejo limitado del inglés, es decir, la comunicación en la perspectiva visual en lugar de hablar con el intérprete. De hecho, yo he estado en algunas situaciones en donde todos estamos hablando a el teléfono, ¿no? Porque pues estamos utilizando un intérprete
intérprete telefónico, entonces esa no es la intención. Y bueno, pues la interpretación va a tomar un poco más de tiempo, entonces se tiene que considerar el tiempo, sobre todo si están trabajando con un intérprete que tal vez no tiene tantas habilidades desarrolladas. Normalmente el ingreso puede ser que tome una hora y a lo mejor son 90 minutos o 2 horas, dependiendo de cuánta habilidad tenga el intérprete. También no tengan miedo de mencionar algo o de alzar la voz, identifican un problema y la verdad es que ahí hay que también ir un poco con su intuición. Si sienten que hay algo que está mal, siempre le pueden preguntar al intérprete y un intérprete profesional calificado les va a explicar, esto es lo que está sucediendo, ¿no? Y definitivamente no tendría que haber conversaciones aparte que sucedan, pero si sienten que algo está mal, entonces ahí el intérprete les puede decir, este es el problema y así es como lo voy a abordar. Si no lo pueden explicar de acuerdo a algo que sea satisfactorio para ustedes, entonces pueden obtener un nuevo intérprete y siempre también agradezcanle, porque la intención es construir una relación con el intérprete, es bien importante. Yo no sé cuántas veces, la verdad a mí me han ayudado muchísimo y tengo relaciones con estos intérpretes porque hay ciertas instancias en donde hay una llamada de último minuto inesperada y los intérpretes con los que yo he trabajado son increíbles, entonces si ellos no me pueden ayudar, entonces contactan a alguien dentro de su propia red y a lo mejor pueden decir, ok, esta es una buena persona con la que pueden trabajar. Y otra cosa que hay que recordar es lo bien que ustedes traten a sus intérpretes, porque hablan entre ellos, ¿no? Y entonces puede ser que digan, no, no sabes qué, no trabajas con Canon, es terrible. Pero si tienen una buena reputación con los intérpretes, entonces ellos van a hacer todo lo posible para ayudarles a ustedes cuando estén en este tipo de situaciones complicadas en donde a lo mejor están tratando de encontrar una solución. También pedir la experiencia y las credenciales de los intérpretes es una parte importante. Entonces, no nada más la pregunta de, bueno, si están certificados o no, porque eso puede significar muchas cosas, sino también cuál es su certificación, en qué idiomas. En este caso, la complicación adicional es que son intérpretes que tienen que poder interpretar para personas sobrevivientes, ¿no? Entonces, ahí la pregunta sería, ¿tienen experiencia, por ejemplo, interpretando en casos de acecho? Sí, ok, ¿y para quién han interpretado? Hacer ese tipo de preguntas, ese sería un poco como la tarea, digamos, previa que se tendría que hacer antes de contratar con ciertas agencias, pero bueno, si el tiempo lo permite, pues hacer una revisión rápida con el intérprete y decirles, ok, tengo un cliente que va a venir, es un sobreviviente de agresión sexual, no sé qué nivel de comodidad tengas para interpretar para estos contextos y a lo mejor de esa manera les pueden decir, estos son 3 o 4 términos, entonces así puede funcionar. Y también identificar un mal intérprete, eso lo mencionamos rápidamente. Ya hablamos un poco de capacitación de personal y también puede ser complicado cuando no hablan el idioma, pero aquí el punto es básicamente si se puede entender al intérprete, si el intérprete se ve confundido, si a lo mejor hay conversaciones alternativas. Y mucho de eso también es en términos de la práctica con el personal, ¿no? ¿Qué tipo de costumbre puede tener al trabajar con intérpretes? Y eso también se puede incorporar y pudieran decir, ok, a mí me gustaría que a lo mejor se capacitara a mi personal para trabajar con los intérpretes, entonces pueden llegar y tener una especie de sesión de práctica. Rápidamente, sí quería llegar a la parte de planeación de acceso lingüístico. Tenemos algunas preguntas. Hay algunas agencias que anteriormente han compartido su plan de acceso lingüístico y cada uno de sus planes de acceso lingüístico están hechos a la medida de acuerdo a su situación, ¿no? Porque los recursos que tienen disponibles para ustedes, su ubicación, a quién le están brindando los servicios, todo eso va a ser un poco diferente, ¿no? Y después también el nivel de servicio que se brinde dependiendo del tipo de servicios que tengan, pues también va a variar. Entonces ahí hay cierta guía en el Departamento de Justicia que también tiene muy buenos recursos con respecto a este tema. Pero simplemente en general, una de las cosas que me gustaría también resaltar es que cuando estén haciendo una planeación, ya sea una actualización de su plan de acceso lingüístico o si están escribiendo, por ejemplo, un plan por primera vez, entonces es muy importante que puedan involucrar a más personas dentro de su organización, ¿no? Definitivamente yo les animo a que esto no lo hagan ustedes solos o solas. He trabajado con muchos beneficiarios en donde una sola persona del personal dice, esto es importante, yo voy a trabajar en esto, pero hay muchísimos componentes en un plan por ejemplo, en términos de poder entender
cómo es que las personas que tienen un manejo limitado del inglés pueden tener acceso a los servicios, desde la recepción, de la asistencia jurídica, hasta diferentes aspectos, pero también incluso la parte de escribir las subvenciones, el presupuesto, la parte de finanzas, implica muchísimas cosas, por eso es difícil hacerlo en una forma aislada y en caso de que necesiten ayuda nos pueden también contactar para ayudarles con el plan lingüístico, de acceso lingüístico. Una de las primeras cosas a las que yo les animo a muchos beneficiarios es que tengan un grupo de trabajo y no nada más un grupo de trabajo, sino personal que también tengan autoridad presupuestaria, porque eso también va a tener costos. El Departamento de Justicia, de hecho, también ha actualizado también sus lineamientos desde 2023, entonces los elementos del plan de acceso lingüístico están ahí, esto lo puedo compartir y ustedes también pueden accesar directamente en el sitio web del Departamento de Justicia. Y bueno, rápidamente con respecto a la traducción, y esto es algo que también surge mucho en términos de preguntas, ¿no? ¿Cuánto cuesta y qué es lo que se tendría que traducir? Y la verdad es que mucho de eso también, bueno, en términos de traducción y la planeación con respecto a la traducción tiene que ver con el contrato, ¿no? Es decir, ustedes se tienen que asegurar de que cuando tengan un contrato con una compañía de traducción, que tengan algo que se le denomina localización, ¿no? Yo he trabajado con diferentes beneficiarios y de hecho en este caso era de español, se lo mandaron a una compañía y la verdad es que pues eran una compañía nacional muy conocida y resulta que cuando se los regresó y se lo dieron a la comunidad dijo esto no tiene ningún sentido para nosotros porque era español de España y no era el español que hablaba la comunidad local. Y como muchos otros idiomas, el español no nada más es español, ¿no? Es decir, el español que se habla en Los Ángeles es diferente al español que se puede hablar en Nueva York, que también es diferente del español que se habla en Kansas, que es diferente del español que se habla en México o en la parte de la frontera o en la parte sur de México, a comparación de Venezuela, Puerto Rico, Cuba. Es decir, el español es muy diferente. Por eso cuando se traduce algo, se tiene uno que asegurar que la compañía de traducción sepa para quién están traduciendo y que entonces se pueda traducir de una manera precisa para ese idioma localizado, digamos. Por eso la localización es importante. Y también se tienen que asegurar de que, bueno, pues en caso de que haya algún error en la traducción, pues que ustedes no tengan que asumir el costo por las correcciones, sino que la compañía lo va a hacer. Entonces hay algunas estrategias también con respecto en la parte de traducción y si están buscando hacer traducciones, pues con mucho gusto también nos pueden contactar y les podemos ayudar con eso. Y mucho, digo, aquí estamos hablando de la parte de tecnología y con frecuencia utilizamos tecnología, justo utilizamos Google Translate. Entonces, rápidamente, si ustedes quieren compartir historias, ¿cuáles son sus experiencias con Google Translate? La tecnología sí ha evolucionado, ha mejorado muchísimo a comparación de hace 5 años, pero una de las cosas que sí quiero resaltar con esta traducción de inteligencia artificial y automatizada o mecanizada es que no entiende el contexto. Entonces yo estaba trabajando, por ejemplo, con una promotora de testigo de víctimas y compartieron una historia, estaban dando seguimiento a una persona sobreviviente de agresión sexual y todo lo que estaban haciendo, una vez más dicho, esto fue en español, lo único que estaban haciendo es que nada más querían confirmar esta reunión de seguimiento con la persona sobreviviente. Lo único que escribieron fue, nada más quisiera confirmar la reunión para el próximo lunes y eso lo metieron al Google Translate y lo mandaron por email, ¿no? Y digo, pues es bastante sencilla, ¿no? La oración. Bueno, de lo que se enteraron después es que cuando Google Translate lo que hizo fue traducirlo y se le mandó el correo a la sobreviviente, decía nada más para confirmar nuestra cita el próximo lunes. Entonces la tecnología no entiende el contexto y la forma en la que puede entender el contexto simple y sencillamente es incorporar datos. Es decir, no están diseñando este software o esta tecnología especialmente para personas sobrevivientes. No se está diseñando tampoco dentro de un contexto de trauma o informado con respecto al trauma o con respecto a la violencia doméstica, agresión sexual, violencia en el noviazgo, el acecho. Es comunicación diaria, no entiende el contexto. En algún punto puede ser que aprenda de contexto, pues tal vez, probablemente, pero
hay que poder identificar el contexto adecuado. Entonces, ese es el primer problema. No siempre se entiende el contexto. El segundo problema es que es un programa que aprende. Entonces, todo lo que se le ponga al programa, ya sea Google Translate o inteligencia artificial, se pone o se va a un servidor que está accesible, es accesible por parte de ingenieros y cualquier otra persona que pueda entrar a su base de datos. Entonces, si ustedes van a estar utilizando esta tecnología, y también me gustaría mencionar, el Departamento de Justicia no reconoce la interpretación y la traducción mecanizada o automatizada, ni tampoco la inteligencia artificial como lenguaje lingüístico o acceso lingüístico válido, pero también sabemos que hay agencias que los están utilizando, o organizaciones. Si están en una posición en donde no tienen otra opción y la están utilizando, entonces sí tienen que entender que se guarda esa información en un servidor. Entonces, si tienen preocupaciones con respecto a seguridad o a lo mejor información privilegiada o confidencialidad, entonces no pongan ahí, por favor, ningún tipo de información identificable en estas plataformas. Nombres, domicilios, cualquier cosa que se pudiera utilizar para potencialmente identificar a su testigo o a su persona sobreviviente. Por favor, tengan mucho cuidado con respecto al uso de la tecnología y por favor manténganlo muy básico y al final de cuentas si están utilizando esta tecnología, pues entonces siempre tengan seguimiento con una persona que sí esté calificada para poder revisar qué fue lo que se dijo, qué fue lo que se tradujo y qué fue lo que se interpretó. Entonces, bueno, hay muy buenos recursos que tenemos también disponibles. A mí me gustan estas tarjetas iSpeak que se pueden utilizar con sus promotores y defensores para que puedan también utilizarlas. Tenemos también materiales traducidos en diferentes idiomas. De hecho, aquí ya lo estoy haciendo muy rápido esto porque ya se nos está terminando el tiempo. Y también quería finalmente compartir con ustedes otro recurso porque muy frecuentemente, una vez más, pues no tenemos recursos o información en todos los idiomas que podemos llegar a ver. Entonces, hotpeachpages.net suena muy mal, yo lo sé, pero verdaderamente es un recurso muy bueno que de hecho es información, es como un centro de información sobre violencia doméstica y agresión sexual en más de 115 idiomas. Esto lo crearon agencias que son similares a todos ustedes, a beneficiarios, de acuerdo a este contexto de violencia doméstica y agresión sexual. Estos son algunos ejemplos de los idiomas que existen ahí. Entonces, por ejemplo, aquí se ve que es la violencia doméstica, que es la agresión sexual, simple y sencillamente cosas muy básicas, muy sencillas, en las que puede ser que tengamos información. Pero bueno, tenemos tal vez a una persona que es de Rumania y no tenemos ningún tipo de recursos en ese idioma. Bueno, pues es posible entonces que haya aquí algunos recursos que les puedan ayudar a ustedes a iniciar esta conversación con la persona que está llegando con ustedes para pedir ayuda. Entonces, nada más para resaltarlo, hotpeachpages.net. No pongan .com porque no sé cuál es el .com, pero puede ser que se metan en problemas. Entonces es hotpeachpages.net, como viene en la parte superior de la pantalla. Y también lp.gov también es un muy buen recurso. Este es un centro de información sobre todo lo que hace el gobierno para acceso lingüístico. Ahí es en donde ustedes también pueden encontrar algunas de estas quejas o denuncias en contra de tribunales y otras agencias y también los memorándums de entendimiento que hay entre el Departamento de Justicia y las agencias. Muy buenas herramientas también y recursos de acceso lingüístico. Todo esto lo pueden encontrar en lep.gov. Y bueno, pues esta ya es mi información de contacto. Nos queda un minuto en caso de que haya alguna pregunta adicional o algo más que alguien quiera compartir. Sí, definitivamente les vamos a pasar las diapositivas, la presentación. En caso de que se me haya olvidado algo o haya algún recurso que les gustaría también que pudiéramos mandarles, por favor, contáctenme directamente con toda libertad. Y me parece que había una solicitud de... Estos son los recursos. Y de hecho también lo que vamos a hacer es que vamos a estar publicando la presentación de PowerPoint en el sitio web de TA2TA de acuerdo a los diferentes programas de subvenciones y bueno, pues también vamos a tener ahí la grabación. Entonces, en caso de que tengan alguna pregunta sobre dónde encontrarlo, por favor contacten a TA2TA y con eso les podemos ayudar a navegar esa sección del sitio web.
Y me parece que había una pregunta de Elisa con respecto a oportunidades para capacitación de personal. ¿Nos pueden contactar directamente con respecto a esa parte de capacitación? Con mucho gusto podemos hacer webinarios para su personal, si es posible, si tiene sentido y también si lo permite el presupuesto, pues también pudiéramos hacer alguna capacitación presencial para todos y todas ustedes. Y también frecuentemente lo que nos gusta hacer es hacer capacitaciones para beneficiarios y su personal, pero también algunas otras agencias hermanas, digamos, o aliadas. Entonces también ahí podemos ayudar a capacitar algunas de las otras organizaciones o agencias con las que se alían y trabajan. Muchas gracias, Canon. Bueno, pues definitivamente de todo corazón estoy de acuerdo. Por favor, nada más contáctenos. Definitivamente son proveedor de servicio en OBW desde Acceso Lingüístico y con muchísimo gusto pueden ayudarles. Con esto entonces concluimos nuestra capacitación el día de hoy. Muchísimas gracias, Canon. El día de mañana el webinar va a presentarse por parte de una agencia en donde van a estar hablando un poco del Centro de Recursos, también sobre armas de fuego. Entonces, pues bueno, nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Gracias, Canon. Muy bien, nos vemos mañana.